El programa del idealismo alemán. Esta es una introducción al curso Historia 7, Hegel y el siglo XIX del Colegio de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es nuestra segunda sesión y este es material para la discusión del lunes a las 10. Entonces el programa del idealismo alemán, que es un programa filosófico, bueno, todo esto se tiene que discutir a fondo en algún momento, pero tomemos, al menos provisoriamente, un programa filosófico como una serie de preocupaciones compartidas en un determinado contexto intelectual. No necesariamente esta serie de preocupaciones compartidas se expresa en consensos, muchas veces se expresa más bien en disensos. Y en este caso, pues no será la excepción, ¿no? De esto vamos a estar hablando y esta es la introducción propiamente al curso, que coincidirá o se traslapará, mejor dicho, con las conclusiones del curso inmediatamente anterior, Historia 6, Kant y el idealismo alemán. Entonces, tener en cuenta esta provocación de los 25 años de la filosofía, los años que van entre 1781, que es la publicación de la Crítica de la Razón Pura en su primera edición, hasta, bueno, en este caso 1806, que es cuando en una de sus lecciones sobre historia de la filosofía, Hegel anuncia que la filosofía, como se conocía hasta ese momento, se ha acabado, que la filosofía ha terminado en ese momento. 1806, a punto de terminar, si no es que ya había terminado, aunque todavía no se publicaba, la fenomenología del espíritu. Hegel, ¿no? Estos 25 años son objeto de estudio de un libro muy interesante y muy comprometido con su propio tema, que se llama Los 25 años de la filosofía, traducción de un texto alemán y también un texto en inglés de Eckhart Förster. Ahí, digamos, la referencia es Kant a su propia obra, diciendo que antes de la crítica de la razón pura no había propiamente filosofía. Esto lo dice Kant en la primera parte de la metafísica de las costumbres, en la doctrina del derecho. Y por otro lado, en lo que después se publicó como las lecciones sobre historia de la filosofía, Hegel expresa la idea de que la filosofía termina ahí, en ese momento, con su propia obra o con su propio pensamiento, más bien dicho, ¿no? No hay duda de que hay una buena dosis de arrogancia en ambas expresiones, ¿no? Pero digamos que el programa del idealismo alemán tendrá que ver con esos, digamos, 25 años de filosofía, tal y como eh, eh, se plantean en esta provocación. Ahora, esto es como el abanico sobre el cual vamos a estar hablando ahora en esta sesión, de varias circunstancias, varios grupos, varias figuras que conforman el contexto y el fermento intelectual al cual va a responder la obra de Hegel. Y por supuesto, quien observara la filosofía alemana hacia la última década del siglo XVIII, 1790, habría contemplado un panorama bastante complejo y acaso un tanto oscuro, en el que los participantes se alineaban, no tendían a tomar partidos en torno a diferentes
posiciones, formando, digamos, escuelas, para ponerlo de una manera muy laxa e imprecisa, facciones también podría decirse, a menudo vinculadas a ciertas universidades tradicionales y más recientes, y también a las nacientes revistas literarias y revistas, digamos, especializadas que emergían constantemente en este momento, bajo el amparo, digamos, de la libertad de pluma concedido por Federico II de Prusia, ¿no? Entonces, en ese contexto es importante decir que la filosofía de Kant, o lo que después se llamó el kantismo, también se le conoce como la filosofía crítica, ¿no es cierto? Era solamente una entre muchas posturas y muchas filosofías que, digamos, por ponerlo de esa manera, se disputaban la atención en ese momento. Digamos que en los centros urbanos llama la atención la presencia de los ilustrados o los Aufklärer, especialmente en Berlín y en otros centros urbanos como Frankfurt, etcétera, ¿no? Pero digamos que los Aufklärer o los ilustrados a la manera alemana, eh, como sus correspondientes o sus, digamos, parientes franceses y británicos, pues se adherían a eh, ciertos principios que ahora consideraríamos desde un cierto punto de vista liberales, ¿no? O quizá, digamos, la afirmación de un cierto individualismo y de una cierta manera de entender la libertad, ¿no? Pero digamos que aquí destacan dos figuras. La primera es la de nada menos que Ephraim Lessing, el padre del drama alemán, ¿no? Una figura intelectual muy importante de la época. Una de las obras que no se ha dejado de poner, una de sus obras de teatro que no se ha dejado de escenificar en los últimos 200 años o más, es Natán el Sabio, ¿no? Que es una gran diatriba en favor de la tolerancia religiosa, y es justamente de aquí de donde toma Hegel la famosa idea no expresada en la fenomenología del espíritu de que la verdad no es una moneda de cambio, ¿no? Esto está en Natán el Sabio de Lessing. Entonces digamos que él, junto con un filósofo de origen judío, germano judío, Moses Mendelssohn, de hecho emparentado a lo largo del tiempo con el músico Félix Mendelssohn. Moses Mendelssohn hizo una obra considerable y también era, digamos, que un promotor cultural, un editor que tenía una presencia muy fuerte en su medio, en Berlín. Por supuesto que estos dos personajes, Lessing y Mendelssohn, están involucrados en lo que después se llamó la polémica del panteísmo, la Pantheismusstreit, como dicen los alemanes, ¿no? La polémica del panteísmo que, digamos, en una de sus diversas capas, ¿no? Porque la polémica del panteísmo se puede ver como una cebolla con diferentes capas, ¿no? En una de sus capas es una polémica sobre el espinosismo. Y entonces Mendelssohn, después de la muerte de Lessing, emprende con otra figura de la época, pero digamos que no compartía las convicciones de Mendelssohn para nada. Me refiero a Friedrich Jacobi. Conformaron lo que se conoció como las cartas sobre la doctrina de Spinoza, ¿no? Que se publicó luego con ese nombre, como producto del intercambio entre Mendelssohn y Jacobi, y que entre otras muchas obras, incluyendo una de Goethe del 791 sobre Spinoza,
digamos, constituye eso que ahora se llama la polémica del panteísmo. Y esta polémica es muy importante. Ahora solamente la vamos a anunciar, vamos a dedicar un próximo video para hablar solamente sobre el panteísmo Streit, pero es importante, ahora que estamos introduciendo a estos personajes, darnos cuenta de que las interacciones y los intercambios entre ellos eran constantes y diversos, ¿no? En este caso fueron intelectualmente muy productivos, aunque en algún sentido le costaron la vida a Mendelssohn, pues digamos, anécdotas aparte, se dice que contrajo una enfermedad pulmonar después de ir a tocar a casa del editor para entregar el manuscrito con el que le contestaba a Jacobi. Entonces era gente apasionada y era gente que se tomaba en serio lo que hacía. Aparte de estos Aufklärer, Lessing, Mendelssohn y otros, bueno, digamos que en las universidades germanas de la época dominaba un cierto racionalismo, ¿no? El mismo en el cual abrevó Kant, en el que se formó Kant, un racionalismo de corte leibnizo-wolfiano, ¿no? En la mayoría de las universidades alemanas, algunas de ellas como Gotinga, traían cosas del otro lado del Canal de la Mancha por los parentescos entre las monarquías. Entonces sí que se cultivaba un cierto empirismo en universidades como la que menciono, bajo los auspicios de Jorge I de Inglaterra, me parece que era, ¿no? Y esto formaba parte de la diversidad, ¿no? Pero de todos modos, la hegemonía, digámoslo así, era el racionalismo leibnizo-wolfiano, a pesar de que había excepciones, ¿no? De nuevo, muchas de estas universidades muchas de estas, eran acompañadas por, digamos, la publicación de revistas relativamente especializadas. Ahora, siguiendo un poco con esta secuencia, habría que entonces mencionar a los llamados Populärphilosophen, o los llamados filósofos populares, entre cuyos representantes está nada menos que Christian Garbe, a quien conocemos de alguna o de otra manera por la obra práctica de Kant. Christian Garbe, además, por cierto, fue el traductor al alemán, si no me equivoco, del latín al alemán, de la obra sobre los deberes o de Officii de Cicerón, obra que fue, y se dice históricamente, fue clave para, perdón, obra que fue clave para la composición de la fundamentación de la metafísica de las costumbres de Kant, publicada unos pocos años antes. Entonces, Garbe era un filósofo popular y digamos que ellos, los filósofos populares, apelaban al sentido común y rechazaban a su manera el razonamiento a priori, y digamos que también en contra de el racionalismo imperante en las universidades alemanas, los Populärphilosophen desconfiaban de cualquier impulso sistemático y de cualquier proyecto que aspirara a convertir a la filosofía en una ciencia bien fundada, ¿no? Que digamos es un proyecto conocido, es un proyecto que estaba más en línea con digamos el lado racionalista, el partido racionalista en este caso, ¿no? Ahora, un rechazo mucho más fuerte a cualquier afán sistemático en la filosofía estaba presente
en dos influyentes y carismáticos pensadores de la época, J. G. Hamann por un lado y F. Jacobi por otro. A Jacobi ya lo mencionamos, pues uno de los participantes de la polémica del panteísmo. Hamann es un coetáneo de Kant, de hecho es el primer lector del manuscrito inicial, el manuscrito que se publicó en 1781, de la crítica de la razón pura. Había sido ferviente seguidor de los ideales ilustrados, pero se convirtió muy pronto en su primer y radical crítico. Y su obra, una de sus obras, por ejemplo, la Memorabilia Socrática, el título alemán es algo así como Sokratische Denkwürdigkeiten, le está dedicado, entre otros, a Kant, y es una denuncia de el racionalismo y el pensamiento sistemático a costa de, digamos, la vida, la experiencia, la sensibilidad, ¿no? Para ponerlo de una manera muy rápida y general. Eh, eh, es una obra interesante e importante. Ahora, ellos, tanto Hamann como Jacobi, y esto es común en la época, emplearon argumentos de tipo humeano, de tipo escepticismo humeano, para, digamos, denunciar, por así decirlo, la fragilidad de las razones y la consiguiente, y afirmar entonces la consiguiente necesidad de la creencia, entendida como fe, ¿no? De la fe o de la creencia, ¿no? Y bueno, tenemos que regresar también a Jacobi y a Hamann. Otra figura importante en la época, Herder, eh, eh, fue en algún momento estudiante en los cursos de Kant y se convirtió en un, ¿cómo se le podría llamar? Un naturalista filosófico que desafió los modelos mecanicistas de la mente y de la sociedad y procuró reemplazarlos por modelos de tipo organicista y de tipo vitalista. Escribió una obra importante, muy conocida, muy referida, el ensayo sobre el origen del lenguaje. Y él era de los que comenzó a afirmar, ¿no? El papel, la importancia del papel de la historia en la conciencia, ¿no? Incluso en el pensamiento puro. Y esto lo llevó a lo que él mismo denominó una crítica de la crítica o una metacrítica de la filosofía por el descuido que, según Herder, había tenido la filosofía o los filósofos profesionales respecto de la importancia, de la influencia del lenguaje, de la cultura y de la historia, ¿no? Incluso local, ¿no? Sobre el pensamiento mismo. Bueno, también hay otros pensadores que vale la pena mencionar, aunque sea escuetamente, como Schulze, autor de una obra llamada El Enesidemo, y como Salomón Maimón, y como Planner, entre otros. Eh, a pesar de las diferencias entre ellos, digamos que eh, tenían una recepción escéptica del idealismo trascendental kantiano. En otros términos, tomaban el idealismo trascendental como una especie de escepticismo filosófico de corte humeano, más que como una nueva doctrina metafísica. Ahora bien, todas estas perspectivas y todas estas, digamos, todos estos partidos compartían un cierto recelo y una cierta oposición a la nueva filosofía, es decir, la filosofía
representada por Kant y la llamada filosofía crítica, la cual ganaba lentamente, pero también inexorablemente, ganaba cada vez más relevancia. Surgieron algunas revistas en este momento, 790, finales de los 80, comienzos de los 90, algunas revistas dedicadas a promover justamente la filosofía crítica, el kantismo. Y la Universidad de Jena, que no tenía mucho de haber sido ella misma fundada, eh, inauguró la primera cátedra dedicada a la filosofía de Kant, eh, bueno, de que se tenga conocimiento, y esa cátedra la ocupó nada menos que Karl Leonhard Reinhold, de quien hablaremos un poquito a continuación, porque es llamativo que lo que ayudó a promover y a divulgar la filosofía de Kant no fue tanto la crítica de la razón pura o la fundamentación, ni siquiera la religión dentro de los límites de la razón, que tuvo bastante éxito, digamos, editorial, sino una serie de cartas, ¿no?, que redactó este personaje, Karl Leonhard Reinhold, un ex jesuita que se convirtió en estos años al kantismo y que escribió justamente las cartas sobre la filosofía kantiana en una de las revistas de la época dedicadas a promover la causa kantiana, la Allgemeine Literaturzeitung. Ahí fue donde publicó las cartas sobre la filosofía kantiana en una especie de órgano del kantismo, ¿no? Ahora, lo que Reinhold enfatiza en esas cartas, sobre todo, es, digamos, la parte que tiene que ver con las consecuencias morales de la filosofía kantiana, y no tanto la crítica, la metafísica, no tanto, digamos, la primera crítica, las condiciones del conocimiento objetivo, tampoco las condiciones del juicio moral directamente, sino más bien lo que atrajo la atención de Reinhold y de, digamos, un público más amplio hacia la filosofía de Kant, fue, digamos, su defensa de la libertad y de la moralidad universal y de la religión. Es decir, para decirlo brevemente, eh, eh, lo que fue importante en esa recepción de la filosofía kantiana es que reconocía la legitimidad de las ciencias y simultáneamente admitía la importancia y la inevitabilidad de la fe religiosa, ¿no? Eh, y entonces esto fue lo que impactó mayormente a la gente de la obra de Kant, y Reinhold intervino mucho en ese primer impacto, para ponerlo así, ¿no? Reinhold fue nombrado el primer ocupante de la cátedra de filosofía kantiana de la Universidad de Jena, y eso no fue gratuito. De aquí, de este fermento que acabo de describir muy someramente, es, digamos, de donde surgieron los 25 años de la filosofía, para remitirnos a esta provocación. ¿No? De este fermento es de donde nace la llamada filosofía clásica alemana. Y bueno, de aquí es también de donde nacen las obras, algunas consideradas portentosas, ¿no?, sin mucha exageración, de Fichte, de Schelling y de Hegel, del propio Hegel, ¿no?, y que digamos que constituyen algo así como los puntos de referencia inevitables de la filosofía clásica alemana. Voy a decir un poquito más sobre Reinhold, su importancia para, digamos, preparar el terreno para dos cosas. Primero,
la polémica del panteísmo y después una presentación muy breve y somera de las filosofías de Fichte y de Schelling. No, esto será por supuesto en videos posteriores. A ver, la idea de Reinhold estaba muy bien dispuesto a aceptar las conclusiones de la filosofía de Kant, pero la manera de derivarlas y de llegar a esas conclusiones le parecía a Reinhold que necesitaba revisión. No le parecían lo suficientemente científicas, wissenschaftlich, ¿no? Entonces, para que la filosofía se vuelva auténticamente o verdaderamente científica, decía Reinhold, se le tiene que exponer en un sistema deductivo basado en un primer principio autoevidente. Esto le llamó Reinhold el primer principio absoluto. Y su obra, Filosofía de los Elementos o Filosofía Elemental, es, digamos, el nombre de su propia filosofía, que es un kantismo reformado. Y digamos, ahí su principio, su argumento es que solo una filosofía de esta naturaleza podría darle a la filosofía de Kant una fundación en un solo principio, que es el principio, según Reinhold, de la conciencia, del cual se han de derivar los conceptos y las intuiciones, ¿no? Esto quizás nos recuerda aquella famosa, desconocida raíz común de la sensibilidad y del entendimiento de la que alguna vez escribió Kant. ¿Por qué es importante Reinhold históricamente? Bueno, ya lo anticipamos. Primero que nada, su crítica a las dualidades kantianas, cierta interpretación de las dualidades kantianas, despertó en esa generación la necesidad de una exposición más clara y coherente de los postulados y las tesis básicas de Kant. Y en segundo lugar, es importante Reinhold porque el programa para ponerlo así, poner a Kant sobre bases científicas, cientificizar a Kant, aunque no sería lo mismo, digamos, esta expresión dicha en este momento que en el momento en que Reinhold la expresa. La idea de buscar derivar el sistema crítico entero de un solo principio fundamental y fundamentador. Esta sería la idea de cientificidad que está privando en Reinhold. Y es importante esto porque en los pensadores posteriores, en especial en Fichte, como quizá tendremos oportunidad de ver someramente, esto resulta muy crítico. Hay una especie de búsqueda incluso obsesiva por un primer principio, que será, en el caso de Fichte, el principio del yo, o del yo absoluto, del cual, digamos, se derivan como en particiones el resto de las diferencias, por ponerlo así. Digamos, antes de mencionar y de recorrer este camino de Fichte, vamos a hablar sobre la polémica del panteísmo y espero que al final de esta introducción se vea cómo se conecta entre sí todos estos temas y todo este asunto. Bueno, pues nos vemos en clase el próximo lunes.